Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com. Amigos, ya estamos aquí de regreso nuevamente aquí en Éxito en la Familia. Bienvenidos, qué bueno que nos sintonizas una vez más a tu programa que con mucho cariño lo hacemos todos los días. Y aquí estamos de nuevo, gracias a Dios que nos dio aliento en nuestros pulmones de nuevo hoy, que podemos decir que Dios tiene un propósito grande para nuestra vida y hoy no es excepción. Entonces hay que ver lo que Dios tiene para nosotros. Así es, amigos, y estamos en esta serie que comenzamos el día de ayer, que se llama No vivas como huérfano, porque cuando uno aprende a vivir como hijo de Dios, todo cambia. Uh-huh. Y decimos que somos hijos de Dios una vez que venimos a conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero realmente no entendemos el significado de eso. Y mucha gente, aún dentro del cristianismo, aún sigue viviendo como si fuera huérfano, aunque tiene acceso a todas las promesas de Dios. Y ayer estuvimos hablando de un punto muy importante, que la mayoría de la gente no conoce a Dios como su creador, primeramente, uh-huh, o como el creador. Y Kristen se fue con una frase que dijimos que tienes que conocer a Dios como tu creador antes de conocerlo como tu Padre celestial. Porque si no entendemos la capacidad que tiene Dios como nuestro Padre, entonces como nuestro creador, no vamos a entender que realmente tiene algo mejor para nosotros que lo que nosotros podemos obtener. Entonces, yo creo que es importante ver eso. O sea, ¿por qué? ¿Por qué nuestro creador es importante? Porque cuando ves todo el poder que hay atrás de la creación, entonces puedes tener una imagen de la soberanía en la cuestión de la capacidad de Dios de poder hacer cualquier cosa. Y cuando algo que nos atrae a nuestros padres naturales, cuando estamos pequeños, es la capacidad de nuestros padres de proveer por nosotros, de protegernos, de cuidarnos, de enseñarnos. Uh-huh. Y nos sentimos seguros en casa cuando tenemos padres naturales que han hecho el trabajo bien, como que padres naturales que son buenos padres. Ahorita vamos a explicar qué es ser buenos padres. Crean hijos sanos, hijos seguros. Y cuando no hay esa seguridad en la casa, entonces esos niños crecen inseguros. Entonces, cuando no entendemos qué es lo que Dios puede hacer en general, por ejemplo, los niños dicen, mi papá es el más fuerte, ¿no? Mi mamá es la más linda, mi mamá me hace comer, mi mamá... O sea, como que nos referimos a nuestros padres en el valor que les damos por lo que hacen por nosotros, uh-huh, o por lo que han hecho por nosotros. Entonces, tenemos que entender quién es Dios como creador para que podamos saber que si Dios es capaz de hacer esa flor tan bonita, ese árbol tan grande, ese mar tan increíble, las estrellas tan hermosas. Si Dios es capaz de hacer todo eso, entonces, ¿qué no será capaz de hacer por nosotros? Sí, es muy importante entender que nuestro Padre Celestial no es como un Padre humano. No debemos nunca limitarlo a lo que es nuestro conocimiento de un padre. Y eso puede ser tanto como ya hablamos ayer, si te tocó un padre o que no estaba ni presente o abusivo, que padre no tan padre. Ajá, que no representaba un buen padre en ningún momento en tu vida, eso es fácil para tú decir, bueno, entonces Dios debe ser diferente. Pero ¿qué tal si te tocó un buen padre? ¿No? Pero eso no es la representación completa de Dios. Porque ser buen padre humano no compara con nuestro Dios tan grande, que siento que eso es lo que estás diciendo, que Él va mucho más allá, aparte de ser el padre que entendemos como buen padre. Él es el creador de todo, entonces sus recursos son ilimitados. Entonces nuestros papás humanos tenían límites. Entonces tal vez no querían fallarnos, pero por sus límites sí fallaron en algunas áreas, ¿no? O no podían darnos todo que ellos prometieron. Yo recuerdo un momento que nuestro hijo Andrew todavía bromea acerca de eso. Él bromea y dice, ¿recuerdas cuando tenía 8 años y tú me prometiste que me ibas a comprar un Game Boy? ¿Recuerdas los Game Boys? Así que eran los jueguitos que... Juegos. Jueguitos. Que antes que salieron ya como que los teléfonos con toda la tecnología eran esos jueguitos personales. Y yo le había dicho, a los 8 años te compro uno,
Pero cumplió 8 años y yo vi que no, como que no tenía la madurez todavía para manejar eso ni nada. Entonces decidimos que no. Y él quedó así que, pero tú me prometiste, me estás fallando y así. Entonces ya sabes que hay momentos en nuestra sabiduría humana que vamos a fallar a nuestros hijos y no vamos a cumplir todo que dijimos. Y eso siendo buenos papás, ¿no? No perfectos, pero buenos. Pero eso no es nuestro Dios. Él no puede fallar porque sus recursos son ilimitados. Así es, increíble. O sea, no puede fallarnos. Y lo que yo estaba tratando también de decir es que, o sea, si nosotros podemos darle el valor a nuestros padres por la capacidad que tienen en proveer para nosotros, entonces también imagínate cuánto no podríamos confiar en Dios que ha hecho todas las cosas. O sea, tú a veces confías en tu papá porque tu papá está ahí en la casa, aunque no sea perfecto. Confías en él por las cosas que puede hacer por ti. Cuando estás chiquito es como pones el valor en tu papá. Sí. Por las cosas que puede proveer por ti. No solamente físicamente, en valores, pero también en amor, en cariño, en protección. Entonces, lo que vemos en nuestra casa nos da el reflejo de la capacidad de qué tan bueno, qué tan malo es un papá para nosotros. Por ejemplo, si estás en la casa y tienes hambre y abres el refrigerador y nunca hay comida, entonces, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes que tu mamá es una buena madre? ¿Cómo sabes que ella puede proveer por ti? No sabes. Entonces, o sea, vas a decir, no, pues si no hay nada en el refrigerador, no va a proveer por mí. Pero si siempre hay comida en el refrigerador, si siempre hay esa provisión, tú sientes que estás bien cuidado. Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir, que Dios, cuando vemos su creación y vemos todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho, podemos estar seguros de que Dios es capaz de poder cuidar por nosotros, aun cuando nosotros no lo conozcamos, simplemente por lo que vemos que Él ha hecho. Eso es como la primera parte, y eso es lo primero que hace el diablo. Está tratando de quitar del pensamiento de los niños que Dios es el creador de las cosas, sino más bien, ¿de dónde vino? Pues vino de no sé dónde, pero vino de algún lugar, pero no de Dios. Porque si tú descreditas a Dios de la capacidad de su creación, no tienes un valor tan tangible que puedas decir, bueno, si Dios es capaz de hacer esto, ¿qué no podrá hacer por mí? De hecho, voy a dar un ejemplo, y no sé si puedes buscar el versículo, amor, pero es cuando, por ejemplo, Jesús dice que Salomón, creo que es Mateo 6, si ni siquiera se preocupó, si las flores del campo, los lirios del campo, no se preocupan y Dios los viste de una forma aún mejor que Salomón, ¿cuánto más no tomará cuidado de ti? La estoy parafraseando, pero eso es lo que está diciendo la palabra. O sea, si Dios toma cuidado de los lirios del campo, entonces, ¿cómo no tomará cuidado de ti? Y es exactamente lo que quiero decir. O sea, Jesús enfocó la capacidad de Dios como Padre apuntando a su creación. Sí, Mateo 6:30. Mateo 6:30. ¿Qué dice, amor? ¿Lo puedes leer? Si Dios hace tan hermosas las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. ¡Wow! Está increíble. No me acordaba de la última parte. Veo que no han aprendido a confiar en Dios. Entonces, mucho lo que estoy tratando de decir es que si no aprendemos a apreciar lo que Dios ha hecho en su creación, no vamos a poder confiar en Dios como papá. Sí. Y dices, no es que tiene que ver una cosa con la otra. Tiene que ver todo, porque nuestra relación de confianza está con la capacidad que tiene alguien para poder proveer y cuidar de nosotros. Y por eso la desconfianza en la mayoría de las personas al día de hoy que se sienten huérfanas o que viven como huérfanos es porque en algún momento sus padres naturales o las personas que estaban cuidando de ellos les fallaron. Y quiero que hables un poquito de eso, amor, de esas partes de cómo la persona, cuando la gente te falla, pierdes tu identidad, pierdes quién eres. Exacto. Cuando ese espíritu de huérfano
vienen cuando alguien no sabe quiénes, como que obviamente no saben quiénes son sus papás, entonces no traen el apellido como un huérfano de verdad, ¿no? Desde bebé, no trae el apellido de su papá, entonces por eso no trae la identidad de su papá y por lo mismo no trae la herencia de su papá, porque sin el apellido no hay herencia. ¡Tilín, tilín, tilín! Sin apellido no hay herencia, es cierto. Entonces, eso es muy importante. Cuando tienes ese espíritu de huérfano, entonces es muy difícil para ti recibir las promesas de Dios, que son tu herencia. Entonces tú dices, ay, sí, pues funciona para fulanita, para fulanito no, porque pues ellos sí son muy cerca de Dios, o Dios como son los favoritos, o lo que sea, ¿no? Tú piensas que Dios es capaz de hacer algo, pero no estás convencida que lo va a hacer por ti. Y eso es muy importante. Increíble, no te vayas a ir, vamos a regresar después de esta pausa, pero quédate pensando con lo que Kristen dijo y ahorita regresamos. Amigos, ya estamos aquí de regreso y estamos aquí hablando de la sensación, ese espíritu de orfandad que sientes, y cuando una de las formas en que lo sientes es cuando piensas que no mereces recibir algo porque no eres parte de ello. Y Kristen estaba hablando de del sentimiento de que si no tienes un apellido, no tienes herencia a ese beneficio, a esa familia. Entonces, cuando venimos a Dios, a veces pensamos que no podemos pedirle a Dios como creemos que otras personas le pueden pedir a Dios o pueden recibir de Dios, porque no nos sentimos dignos. Sí, así es. Y en Romanos 8 lo vemos como conectado esas dos cosas, ¿no? Es difícil recibir de Dios cuando no te das cuenta que es parte de tu herencia todo lo bueno de Dios, ¿no? Él te lo da no porque tú lo mereces, pero porque tú eres su hijo. Entonces no tienes que portarte bien o no tienes que orar como 20 días o lo que sea, ¿no? Para recibir su amor, ¿no? Nada más por ser su hijo te va a amar. Y claro que es importante la oración y si Él te guía que 20 días de oración, pero eso te va a ayudar en tu madurez, ¿no? De crecer en Él, pero no va a mover su corazón como hacia ti más, no va a provocar en Él más amor hacia ti. Eso no, y eso es lo que tenemos que separar, esas dos cosas, que nuestro valor como hijos no depende de nuestras acciones, depende de nuestra identidad. Eso es clave en la fe. Y lo vemos eso en Romanos 8, cuando habla de ser herederos de Él. Entonces dice, después de decir, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Necesitamos esa seguridad. Y si somos hijos, somos herederos. Va juntos. No es que, no si eres un hijo bueno, eres heredero. No, si eres hijo, eres heredero. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y luego viene la parte que a veces no entendemos, que dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, Él está hablando de, obviamente, entregar nuestra vida a Él, y hay un sufrimiento en la carne. Cuando tú doblas la rodilla y te rindes delante de Dios, tu carne va a sufrir, vas a tener que entregar cosas, obviamente, y entregar tu voluntad a Él, pero Dios aquí nos está animando que si lo hacemos así, tendremos parte con Él en su gloria, y parte de su gloria es su herencia. Entonces, gracias a Dios que vemos que no depende de lo que hacemos o no hacemos, depende de quiénes somos. Somos hijos de Dios y por eso tenemos la certeza que podemos recibir de Dios. Oye, amor, pero mucha gente, o sea, yo creo que tú y yo lo sabemos de hace mucho. Mucha gente ha escuchado eso, que somos hijos de Dios y la herencia de Dios. Pero ¿cómo podemos diferenciar entre si una persona está viviendo eso o simplemente lo sabe en teoría? Porque hay gente que dice todo eso, pero en mi opinión, muchas veces podemos seguir viviendo como huérfanos, aunque decimos que nos sentimos como hijos. Sí, es porque también las personas separan lo que es la herencia eterna con lo que es la herencia en esta tierra, ¿no? Porque pensamos, ya cuando estamos en el cielo, nuestra herencia es la vida eterna.
Y es cierto, nuestra herencia es la vida eterna, pero la vida eterna empieza en el momento que aceptas a Cristo Jesús. Entonces, tus años aquí en la tierra son parte de esa vida eterna. Entonces, no podemos separar la vida ahora y la vida en el más allá, ¿no? Como en el cielo. La Biblia dice que debemos orar, que se haga su voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, como que parte de lo que hacemos como la iglesia de Dios es caminar en su reino y en los conceptos del cielo aquí. Entonces, en esta vida que es parte de nuestra eternidad. Entonces, hay vidas que no ves el fruto, vidas cristianas, que se nota que no están todavía caminando en su herencia. Y yo creo que muchas personas se disculpan diciendo, ay, pues eso es para el cielo. Vamos a sufrir, pensando que el sufrimiento, tal vez en Romanos 8, está hablando de estar aquí en pobreza, enfermedad y relaciones rotas y niños así que se han alejado de Dios y todo esa luchar en la vida que sufrimos, piensan que está hablando de eso. Pero no lo vemos bíblicamente eso. Pablo no dice de eso. No. De hecho, dice que si vamos a sufrir, que sea por la causa de Cristo. Está hablando de persecución por nuestra fe. No está hablando de que porque nos equivocamos y fuéramos malos padres o lo que sea, o que abandonamos a nuestra mujer o que nos enfermamos. No está hablando de eso. Yo creo que hay dos palabras claves que podemos identificar a un hijo y a un huérfano. Y una de ellas es confianza. Eso es lo que identifica a un hijo sano. Hablo de un hijo sano. Un hijo sano confía en la relación que tiene con sus padres y sabe que pertenece a ese lugar. Y un huérfano está basado en temor. O sea, no sabe qué va a pasar mañana. No sabe qué va a suceder. O sea, igual y no están. ¿Cuántos niños huérfanos han tenido la promesa de que van a recibir a un padre o que alguien va a ir por ellos? Va a ir por ellos y no va. Y o sea, que van a ser adoptados, ¿no? O sea, muchos orfanatos, hay gente que se apunta para ir a recoger un niño el fin de semana. Ok, como de visita. Como de visita o algo, y de repente el niño le dice al niño, pues van a venir unas personas para que vayas con ellos el fin de semana, y no van. Y entonces ese sentimiento de abandono continúa en el corazón de esa persona. Entonces, ese es el extremo. Pero en lo natural, hemos sentido, quiero que pienses cuántas veces has sentido como que tus padres te defraudaron de pequeño, te hicieron sentir mal, no cumplieron lo que decían. Y eso creó un sentimiento de duda. O sea, bueno, o lo contrario, podría decir, yo creo que queda mejor. O sea, en los hijos que están seguros confían y en los hijos inseguros dudan. En los hijos que son seguros y que confían, hay paz. En los hijos que son inseguros y que no pueden confiar, hay temor. Entonces, yo quiero que hagas un análisis de tu propia vida. O sea, ¿cómo sientes tú que estás viviendo? ¿Confiado en que Dios tiene cuidado de ti? ¿O vives con temor de que quién sabe qué va a pasar mañana? De hecho, en ese mismo capítulo que estábamos leyendo hace rato o no sé si fue ayer, de Mateo 6, que dice que Dios cuida los lirios de las flores del campo, los lirios del campo, que cuánto más no te cuidará a ti. En ese mismo, no sé si lo puedes buscar, amor, pero creo que antes o después dice exactamente que si Dios cuida de todo eso, ¿cómo no cuida de nosotros? Entonces, que no tengamos temor, que no nos preocupemos. Que no nos preocupemos por nada. O sea, imagínate en verdad vivir eso. Yo creo que estamos a veces muy lejos de vivir una vida en Cristo que en verdad tiene ese valor tan grande para nosotros que decimos, no me preocupo por nada, todo está bien. Y entonces, oye, no seas, o sea, tampoco no quieras tapar el sol con un dedo. Pero si en verdad creemos que Dios, por eso regreso al punto. O sea, si Dios es capaz de crear el sol, si Dios es capaz de crear la tierra, si Dios es capaz de crearnos a nosotros como humanos, si Dios es capaz de poner todos estos sistemas y leyes en movimiento
y que todo esté funcionando, ¿cómo no será capaz Dios de tomar cuidado de mí? Y eso creo que es la clave de poder confiar, porque cuando las circunstancias de la vida vienen y nos empiezan a presionar, nos empiezan a empujar, cuando viene el dolor, cuando viene la enfermedad, cuando viene el asalto del diablo de alguna manera a nuestras vidas, lo primero que hacemos es enfocarnos en las circunstancias y se nos olvida quién es nuestro papá, que tiene la capacidad para rescatarnos, para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Y yo creo que eso es la parte clave en el corazón de un niño que confía. Que si algo, de hecho, tú lo puedes ver, o sea, un niño va en el súper ahí caminando, a lo mejor no está tan cerca de sus papás, y de repente sale un muchacho o alguien que lo asusta sin querer, o sea, de repente da la vuelta, ¿qué hace el niño? Se va corriendo. O alguien le dice, oye, niño, ven, y el niño se va corriendo, ¿y a dónde corre? Con su papá. ¿Por qué? Porque piensa que su papá tiene la capacidad para poderlo proteger. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la capacidad de poder correr a nuestro papá cuando las circunstancias de la vida nos asaltan. ¿Pero qué hacemos muchas veces? Otra clave que podemos darnos cuenta si tenemos un espíritu de orfandad o no, es que si cuando viene una circunstancia, una situación difícil en nuestra vida, si corremos a Dios o nos alejamos de Dios. Eso es bien importante. Sí. Y yo he visto muchas veces, y vi en mi vida pasada, aún de cristiano, que cuando las circunstancias se ponían difíciles, yo trataba de resolver esas circunstancias. Y yo trataba o me alejaba de Dios porque sentía que pues Dios me iba a rechazar. Pero Dios quiere que sepas que Él no te va a rechazar, que puedes correr a Él siempre, que siempre puedes estar con Él en el momento que tú lo necesitas. Él está ahí. Posiblemente te va a meter a través de un proceso para que no te vuelva a pasar lo que te pasó. Pero de que está ahí por ti, siempre lo va a estar. Bien, sí. Entonces, amigos, vamos a continuar mañana con esa serie. Mañana va a ser miércoles ya, vamos a entrar a la mitad de la serie. Y yo te quiero animar a que digas, que pienses, ¿tengo yo un corazón de hijo? ¿Me siento como hijo o me siento como un huérfano? Y vamos a ver una historia muy importante en la Biblia. Y quiero que estén reflexionando también sobre la eternidad. ¿Qué es tu perspectiva de la eternidad? ¿Estás esperando todas las promesas allá en el cielo o tienes la expectativa que se van a cumplir en tu vida hoy? Así es. Va a ser muy interesante. Así que no te lo pierdas. Mañana nos escuchamos nuevamente aquí en Éxito en la Familia. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.